origen desconocido. Paciente con infección con neutropenia y fiebre es catalogado como paciente con fiebre de origen desconocido. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de esta entidad? Entonces tenemos un paciente con fiebre de origen desconocido, normal, el clásico, con VIH, hospitalizado. A ver, vamos a ver. Grabación detenida. Ya pueden ver. Ya, perfecto. Muy bien. Grabación iniciada. Muy bien. Entonces vamos a ver. Ese paciente con infección con neutropenia y fiebre es catalogado como paciente con fiebre de origen desconocido. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de esta entidad? Entonces veamos ahí. Es un paciente, dice, menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, fiebre más de 38.3 en varias ocasiones, diagnóstico incierto después de 3 días a pesar de las investigaciones apropiadas, incluyendo al menos 48 horas de incubación de cultivos microbiológicos o que dura más de 3 semanas. Pues acá marquen, por favor, cuál no es un criterio para esta entidad. Es un paciente con fiebre de origen desconocido y neutropenia. Muy bien, entonces acá muchos han marcado la D y veamos qué pasa acá. Vamos a ver. La respuesta es que dura por más de 3 semanas. Cuando se crea esta, para los que les gustan las letras, la letra es la letra E. Cuando se crea el término, la definición clásica de fiebre de origen conocido es temperatura mayor de 38.3 grados centígrados en varias ocasiones, que dura por más de 3 semanas, con diagnóstico que permanece incierto después de una semana de estudios en un hospital. Son 3 semanas porque muchas enfermedades virales se autolimitaban, porque permitía un estudio adecuado del paciente, aunque actualmente ya se hacen estos en forma ambulatoria. Entonces, en el 91 lo ponen dos cambios en la definición original, división entre FOD clásico y los otros 3 tipos, donde es FOD nosocomial, FOD en neutropénicos y FOD asociado a VIH, y el cambio en la duración requerida que al menos 3 días en el hospital o al menos 3 consultas ambulatorias. Entonces, ahí tenemos la definición de los 3 tipos de FODs, nosocomial, neutropénico y FOD asociado a VIH. Un FOD neutropénico es el que tenga menos de 500 neutrófilos para que sea neutropénico. Fiebre más de 38.3 grados centígrados en varias ocasiones. Diagnóstico incierto después de 3 días a pesar de las investigaciones apropiadas, incluyendo al menos 48 horas de incubación de cultivos microbiológicos. Entonces acá básicamente son 3 días de que el paciente le hemos estudiado para FOD neutropénico. En el nosocomial y en el VIH hay que insertar pues cada uno de los conceptos que le da el título a esos FODs. No hay ninguna guía que mencione, no hay un gold standard en el diagnóstico. Al final hay muchos pasos y no hay algo que me pueda guiar a mí que es lo más frecuente. En los años 50, ven ustedes las infecciones bastante frecuentes. En los años 70, sin igual. En los 80 ya comienza a bajar y a aparecer más problemas inflamatorios. En los 90, sin diagnóstico muchas cosas porque ya hay más estudios, inflamatorio, infeccioso, etcétera. Entonces sigamos un poquito viendo los diagnósticos. Paciente pregunta 22 con fiebre de origen desconocido es evaluado en el servicio de reumatología por la frecuencia de presentación. Una de las tantas pruebas que pide es la ferritina. ¿Qué están buscando?
Marquen, por favor. Están empezando con FOD, lo están evaluando y están pidiendo ferritina. ¿Para qué le piden eso? A ver, la respuesta tiene un 12% de personas que han acertado. La respuesta es letra A, semestre del adulto, y muchos han puesto vasculitis. Pero para vasculitis más que nada pedimos el ANCA. Es una opción en Turquía que casi todos hacen lo mismo, igual como en Perú. Para la parte infecciosa está la TB, brucelosis a la cabeza. Varias inflamatorias reumáticas está STI del adulto, está lupus, poliarteritis nodosa. En malignidad están los linfomas no Hodgkin, linfomas Hodgkin. En las sólidos están adenocarcinomas metastásicos. Y si alguien quiere estudiar estilo de adulto, bueno, tenemos pues ferritina más de 1000 más clínica sugerente, o más de 3000 orienta siempre que se ha descartado otras cosas, y más de 4000 es una enfermedad activa, nos sirve bastante. Y entonces que tenemos pues mayores como fiebre 39, artralgias, rash característico, el paciente con estilo de adulto le da fiebre y se enroncha, se hace rash generalizado, y no es pruriginoso y son tipos asalmonados. Pregunta 22 es letra A. El plan de trabajo realmente ocupa todo lo que ven ahí: historia clínica, examen físico, hemograma, lámina periférica, bioquímica hepática, examen de orina, cultivo de sangre, cultivo de orina, ANA, factor reumatoide, de ELISA para VIH, inmunoglobulinas para estomegalovirus, para toda la parte de mononucleosis, fiebre Q en otros países, acá no, plaquetórax, cirugía para hepatitis, ecografía, PPD en nuestro medio. Y en el Perú, la primera causa, pregunta 23, de fiebre de origen conocido es... ¿Cuál es la causa principal de fiebre de conocido en el Perú? Entonces, como yo supongo que me lleva a pensar, muy bien, es la letra A, es tuberculosis, ¿no? Se dice en algunas series, 79% de las series, otros dicen 30% es tuberculosis. Lo que siempre dice el Shakespeare peruano: TB or not TB, that's the problem. TB siempre está presente en nuestro medio. Pregunta 24. Varón de 80 años que acude porque tiene un mes con fiebre. No hay ningún foco por ninguna parte. Retrato de fase aguda, todos están elevados. Y en esta población, ¿cuál es la primera causa de FOD que se reporta en la literatura? Marquen, por favor. Quizás lo que podamos ya eliminar de entrada es lupus, ¿no? Lupus más que nada entre los 20 y 30 años, mayormente en mujeres. En hombres es poco frecuente. 80 años pues un varón lúpico poco frecuente. Y la mayoría ha puesto, está bien, la respuesta es letra D, artritis de la temporal. Cuando uno habla de fiebre de origen desconocido, recuerden siempre que hay que buscar TB
y abscesos en la parte infecciosa, por eso que siempre es importante una ecografía o tomografía abdominal, que me va a servir para los abscesos y me va a servir para los ganglios, buscando enfermedad de Hodgkin o no Hodgkin, y adultos mayores tienen artritis de temporal en un 16%. Entonces sería 24, letra D, artritis de la temporal. Pregunta 25. Mujer de 54 años con neutrófilos en 345 y temperatura de 38.5 es evaluado en emergencia. Es una paciente en quien se considera de bajo riesgo. ¿Qué régimen antimicrobiano le pondríamos? Es una paciente que tiene neutropenia, está febril. ¿Qué le pondríamos? Marquen, por favor. Se reemplazan entre la D y la E, un aminoglicósido más un carbapenem y una quinolona más un aminoglicósido. Veamos entonces. Neutropenia febril de bajo riesgo debe incluir una quinolona, esta cipro, o levo, y un betalactámico, por ejemplo, amoxiclavulánico u otro betalactámico. En este cuadro es manejo inicial de fiebre y neutropenia, donde la quinolona más el betalactámico sería un paciente de bajo riesgo para tratamiento. De alto riesgo podría ser un carbapenem, como hemos visto siempre en los pacientes que tenemos normalmente en los hospitales. Vayámonos a pacientes esplenectomizados y con meningococcemia. Un paciente, pregunta 26, con esferocitosis es candidato a esplenectomía. Le consultan qué vacunas debería aplicarse debido a la condición de esplenectomizado a la cual llegará el paciente. ¿Cuál de las siguientes vacunas no estaría indicada en este grupo de pacientes? Entonces le vamos a sacar el vaso al paciente, ¿qué vacunas le vamos a colocar? Marquen, por favor. Antimófilos, influenza, antineumocócica, influenza, hepatitis A, tétanos. ¿Quién no le pondría? Tenemos todo. Entonces la mayoría no le pondría hepatitis A. Ajá, muy bien. Dentro de lo que usamos usualmente no damos una para hepatitis A. ¿Por qué es importante el vaso? Porque es la producción de anticuerpos IgM que se requieren para la opsonización de patógenos encapsulados. Pues hay que vacunar contra hemófilos, influenza, meningococo y estreptococo, que es lo que usualmente siempre hacemos. Y hay cuadritos para pacientes que son esplenectomizados o que no tienen vaso, donde está incluido, aparte del neumococo, influenza, meningococo, está incluido pues el de la gripe, de la influenza, la hepatitis B y el tétanos. Entonces, estos hay que colocarle, y hepatitis A no está dentro de este grupo. Muy bien. 27. Meningococo es una bacteria que ataca al ser humano y hace cuadros fulminantes, porque evita la acción de... ¿Qué evita la acción? Este, que evita el meningococo en nuestro organismo que funcione. Marquen, por favor. Entonces muchos han marcado complemento y macrófagos. Cuando el meningococo ataca, lo que hace es que el complemento no funcione. Entonces el complemento al no funcionar no puede
actuar y matar a estas bacterias. Muy bien. 28. Meningococo infecta exclusivamente al ser humano. La forma de adquirirlo y hacer un cuadro sistémico es, ¿cómo es que nos infectamos nosotros? ¿Qué ocurre? Marquen, por favor. Descolonización de la nasofaringe, deglutiendo gotitas de flujo, inoculación directa, fecal oral o en forma dérmica. ¿Cómo adquirimos este meningococo? Por ejemplo, en África es muy frecuente el meningococo en gente joven. Eso es como decir, pues, que uno agarra una meningitis, como agarrar gripe, es bastante frecuente. Y acá nos han puesto que la mayoría piensa que es deglutiendo las gotitas de flujo. Y 10 dicen que ninguno. O sea, hay 10 que nunca se van a infectar de meningococo, lo máximo. Es un problema de salud mundial, afecta a todos los países. Mucha gente es portadora de la nasofaringe y básicamente, vamos por acá, es porque está colonizado la nasofaringe. Es la letra A. Muy bien. Pregunta 29. Existe alta incidencia de infecciones repetidas por Neisseria sp, de tal manera que debe sospecharse una eficiencia de algo en la meningitis y gonorreas a repetición. Es una pregunta clásica en la cual siempre preguntan por qué la Neisseria ataca y causa meningitis constantemente en los pacientes. Porque tiene una deficiencia en qué. Marquen, por favor. Muy bien, muchos han pensado en el C3, en el C5, en el C5, en el C8 y vía alternativa de complemento. Las deficiencias congénitas que hacen pues, justamente más susceptibilidad de deficiencia del C3 y C5, que provoca que los polimorfonucleares no se muevan y hay infecciones bacterianas recurrentes. Y el C5 y C8, alta incidencia de infecciones repetidas por Neisseria. Aquí es C5 y C8. De sospecharse del complemento en meningitis y en gonorreas a repetición. C5 y C8. Por lo tanto, la respuesta es alternativa C. En bacterias y sepsis, vamos a la pregunta 30. Dice, paciente acude a la emergencia por infección urinaria severa. Al examen clínico tiene 90 de centro de presión arterial, cardíaca en 120, respiratoria en 28, y en el hemograma evidenciamos 14.000 leucocitos y en el AGON PO2 de 78, PCO2 de 28, bicarbonato en 19, pH 7,36. ¿Cuál de los parámetros tanto clínico como de laboratorio no pertenece a los criterios de CIRS? Hemos visto que ahí está la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el PCO2, está la temperatura, están los leucocitos. La pregunta es, ¿cuál de todos esos 5 no es CIRS? Se han dividido entre la presión arterial y el PCO2. Veamos. Cuando hablamos de CIRS, hablamos pues del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Nuestra frecuencia cardíaca más de 90 en reposo, temperatura más de 38 o menor de 36 grados centígrados,
leucocitos más de 12.000 o menor de 4.000 o más de 10% de bastones, respiratoria más de 20, y con más de 20 lo que voy a hacer es que voy a hiperventilar y tengo un PSO2 menor de 32. Obviamente, para hacer un CIRS me va a salir una infección. Por lo tanto, la presión arterial no está dentro de los criterios de CIRS. Muy bien. Letra B, de bueno. En sepsis hay muchas variables, las inflamatorias, movilidad de estado general, puede haber edema, hiperglicemia, y eso lo van a revisar posteriormente. Punto 31. Actualmente los organismos que producen la mayor cantidad de pacientes en sepsis son los gram positivos, los gram negativos, los anaerobios, los hongos o los protozoarios. ¿Cuál de ellos, miren bien la pregunta, produce la mayor cantidad de sepsis? Que es diferente a cuál de ellos cuando producen sepsis son más severos. Marquen, por favor. La gente se ha ido por los gram negativos. Los gram negativos producen sepsis severa. En los últimos años, quienes hacen más sepsis son los gram positivos. Los gram positivos están causando más sepsis. Los que causan la sepsis más severa son los gram negativos. Entonces, la mayor cantidad es gram positivos, 31, letra A. Entonces, está bien para que tengan ahí los dos conceptos en una sola pregunta. 32. De acuerdo al protocolo de Rivers, se debe de mantener tres pilares inicialmente en el manejo de sepsis. Estos son vía aérea permeable, asegurarse una respiración estable y finalmente una buena hemodinamia. ¿Cuál de los siguientes elementos no estaría indicado en el manejo de este aspecto al inicio de pacientes con sepsis? O sea, ¿cuál de estos cinco, que son los vasopresores, uso de fluidos, transfusiones, inotrópicos y anticoagulación, no estarían dentro de este protocolo, que son vía aérea permeable, asegurarse una respiración estable y finalmente una buena hemodinamia? Marquen, por favor. En preguntas como estas, la idea es ver que las alternativas pues estén dentro de los conceptos, que es vía aérea, respiración estable y buena hemodinamia. Mucha gente se va a poner a pensar protocolos de Rivers. Nunca en mi vida he escuchado eso. Y se queda media hora pensando en el protocolo y no sabiendo que la respuesta está, el protocolo está en la siguiente línea. Entonces, vamos a ver que la mayoría ha puesto anticoagulación. Entonces, muy bien, estamos bien, todavía estamos bastante LOTEPS. 32, anticoagulación, no tiene nada que ver con la hemodinamia, no tiene nada que ver con la respiración externa, no tiene nada que ver con la vía aérea permeable. Perfecto. 32, letra E. 33, la proteína C activada actualmente se utiliza porque disminuye la mortalidad y aminora la disfunción orgánica. ¿En qué paciente se ha indicado este medicamento? Entonces, cuando hay en sepsis se usa podosinotrópico, usamos sangre, usamos fluidos, usamos oxígeno y algunos usan proteína C activada, que ha demostrado mejorar en algunos pacientes críticos y han mejorado.
Veamos las respuestas. Han puesto en la B, presente con difusión de un órgano, y C, en Apache. Ya. La potencia activa usualmente no se usa como protocolo inicial. La potencia activa se usa básicamente en pacientes que están muy malitos con Apache 25. Eso es actualmente lo que se está utilizando. Antes se usaba mucho en gente que está en riesgo de muerte para ver si mejoraban, y después se dieron cuenta pues que sí mejoraba un poco y ahora han puesto con un Apache bastante elevado. 34. Varón de 34 años con absceso hepático de origen aparentemente piógeno. Llega a la emergencia con temperatura entre 39.5 y se coloca ceftriaxona más metronidazol endovenosos ambos. Al quinto día de antibiótico-terapia persiste febril. ¿Qué haría usted? Cambiar ceftriaxona por ciprofloxacina, instaurar una cobertura más amplia por persistir la fiebre, drenaje a la brevedad, pasarlo a la UCI para manejo con inotrópicos, indicar la dosis máxima de ambos antibióticos endovenosos. Marquen, por favor. Muy bien, lo que todo el mundo ve tiene acá el concepto básico de esto. Letra C. Colección encontrada es colección drenada. Por más que le pongamos la bomba atómica a ese paciente mientras contenga el absceso ahí, eso no va a bajar, la fiebre va a persistir. 35. Paciente mujer de 89 años, acude a la emergencia en shock séptico, punto de partida urinario. Se instala el protocolo de sepsis mejorando las condiciones de la paciente. ¿Cuánto es el tiempo máximo o tiempo de oro que se debe instaurar la terapia de sepsis para que la efectividad sea máxima? Entonces se ha establecido un tiempo en el cual yo puedo usar todas las cosas que es inotrópicos, volumen, sangre, oxígeno, todo lo que yo tengo a la mano, y en ese tiempo, si lo uso adecuadamente, tengo harta chance de que mi paciente mejore. De lo contrario, ya va a ser irreversible o poco probable que la presión mejore, que se estabilice el paciente, que la función renal se recupere, y después de ese punto es bastante difícil ya que el paciente tenga más chance de vida. Marquen, por favor. Mira, acá todo es bastante divididos, y bueno, la idea es que lo más pronto posible sería lo mejor, ¿no es cierto? Pero el tiempo, pronto acá es el tiempo máximo que puedo utilizar. Si yo lo hago en 30 minutos es excelente. El tiempo máximo establecido como tiempo de oro para sepsis es 6 horas. Lean bien, chicos, el máximo tiempo. ¿No? Porque en 30 minutos sería ideal. Tengo todo, y ¡pum! En 30 minutos ya le puse todo, ya ese paciente tiene más chance de sobrevivir. Si hablamos un poco de infección hospitalaria y bioseguridad, 36. Pregunta dice, la infección nosocomial más frecuente en el Perú y en el mundo es, ¿cuál es la infección nosocomial más frecuente? La neumonía, la infección urinaria, la infección de vía operatoria, infección de piel y tejidos blandos o la gastroenteritis. Marquen, por favor.
Muy bien. La mayoría ha puesto neumonía e infección urinaria. La más común de las infecciones es la infección urinaria. El 80% ha pasado por sonda vesical. Cosa menos morbilidad con otras infecciones nosocomiales, pero puede ocasionar pues, bacteriemia y muertes, cosa que han visto ustedes muchos en sus hospitales. La infección urinaria es la más frecuente intrahospitalaria. Le sigue la neumonía. ¿No? Vemos ahí vías urinarias, respiratorias, es perioperatoria, tejidos blandos, y va bajando en porcentajes. 37. Las siguientes enfermedades se transmiten vía respiratoria menos una. Señálela. ¿Cuál de estas infecciones como la rubiola, paperas, tosferina, meningitis por Neisseria meningitis o el herpes zóster no se transmite vía respiratoria? Marquen, por favor. Y la mayoría se ha ido con el herpes zóster. Entonces, las respiratorias, está rubiola, sarampión, papera, tosferina, fiebre pulmonar, meningitis por Neisseria meningitidis, por hemófilos influenza, difteria, por piel y heridas, ahí está el herpes zóster, el limpético, las quemaduras infectadas, porque también tiene pues todo tipo de infecciones bacterianas como Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, etcétera, la coli, estafilococo, estreptococo, etcétera. Entonces, el herpes zóster es por contacto no vía respiratoria. Pregunta 38, dice, paciente hospitalizado hace 2 semanas por meningitis bacteriana, presenta nuevamente fiebre de 39 grados centígrados, asociado a diarreas. ¿Qué germen sospecharía inicialmente en este paciente? Tenemos una Escherichia coli, una Shigella, Salmonella notifi, Clostridium difficile o es simplemente viral. Marquen, por favor. Entonces veamos, todo el mundo seguido hacia el Clostridium. Muy bien. Siempre se con meningitis bacteriana implica pues esto con una cefalosporina, por lo menos 10 días. Y es la segunda causa pues de el, la gastroenteritis. En los niños es un rotavirus, en adultos, que es lo que manejamos, es cuestión difícil. En los adultos se supone que el fármaco más predominantemente causante de la infección por Clostridium es clindamicina, en segundo las cefalosporinas. Pero cuando vemos en los hospitales, lo que más se utiliza es clindamicina y segundo cefalosporina. Por lo tanto, y después viendo todas las series de antibióticos, cualquiera puede causar una infección por Clostridium difficile. Recordemos que un mes después del alta del paciente, todavía puede presentar infección por Clostridium difficile. 39. La medida que se ha comprobado ser útil en evitar la transmisión de gérmenes intrahospitalarios es usar bata, lavarse las manos, usar mascarilla, usar botas, usar lentes. Marquen, por favor. Bien, acá todos han acertado, la mayoría. Es el lavado de manos. El lavado de manos es lo que se utiliza dentro de las precauciones estándares, que es para protegernos a nosotros, a los familiares y a todos
los pacientes donde están el lavado de manos, uso de guantes, uso de batas, mascarillas, material cortante, manejo de ropa sucia, manejo de equipo, manejos de los sistemas de aislamientos, y que se ha comprobado ser el más útil es el lavado de manos. Con eso nos ahorramos transmitir muchas enfermedades y pasarla de paciente en paciente. El resto ayuda, pero el lavado de manos es el top de la bioseguridad. Como dato 40 indica el orden de los factores que determinan la cadena epidemiológica y tenemos el reservorio, huésped susceptible, mecanismo de transmisión, el reservorio, mecanismo de transmisión, huésped susceptible, puerta de entrada, reservorio, puerta de entrada, huésped susceptible, mecanismo de transmisión y mecanismo de transmisión, puerta de entrada, huésped susceptible. Cuando tengo yo interpretativamente, tengo mi reservorio, también huésped, y cómo se transmite, cuál es el orden que determina la cadena epidemiológica. Marquen, por favor. Uy, veamos las respuestas. La letra B. Veamos. Han puesto reservorio, mecanismo de transmisión y huésped susceptible. De la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente de una fuente de infección a un huésped susceptible, está pues el agente, la fuente de infección, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped, ¿no? La idea es, si yo puedo detectar todo esto, puedo interrumpir la cadena de transmisión. Vamos a ver que la fuente de infección puede ser el reservorio, el ambiente, la puerta de salida es donde el agente es para salir de la fuente, sale por el aparato respiratorio, digestivo, piel, placenta, etcétera. Y la característica del mecanismo de transmisión es el mecanismo por el cual el agente se transmite desde la puerta de salida del reservorio fuente a la puerta de entrada del huésped, ¿no? Entonces, cómo se llega de un lugar a otro. Y esto es, como mencionan ustedes, el reservorio, el mecanismo de transmisión y el huésped susceptible. Bien, chicos, eso ha sido todo. Ya pasamos a las preguntas, por favor. Pregunta cuáles son las bacterias gram que más frecuentemente causan sepsis, gram positivas. Ah, ¿cuáles? Ah, perdón. De las gram positivas es que salió un dibujito, si te das cuenta en la... Salió un relojito, gram relojito. Están los staph. El staph epidermidis, Staphylococcus aureus, dentro de los más frecuentes, intrahospitalariamente. No, ¿de qué, Mónica? Las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Vacunas efectivas en pacientes de VIH. ¿A qué te refieres con efectivas? Pues en teoría son efectivas en todo. La idea de los pacientes con VIH es vacunarlos igual como otros pacientes inmunosuprimidos, como los adultos mayores contra el neumococo, podemos vacunarlo contra la influenza. Lo que más habría que preguntar es cuándo. La idea es que con 200 CD4 hacia arriba, la posibilidad de que alguna vacuna de virus vivo atenuado no les haga daño, que no se active este virus. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, fiebre amarilla, habríamos que vacunarlo siempre y cuando no tenga, idealmente más de 500. Entonces, veía que manejarlo antes sería más de 200. La vacuna para la rabia, por ejemplo, esa vacuna debería usarse sí o sí, no importa si es 4, porque se va a morir el paciente si no lo vacunamos contra la rabia. Entonces, la idea es vacunarlo contra lo que deba vacunarse, por la edad, por el medio en que está. La idea es que esos CD4 estén altos, idealmente más de 350, pero con más de 200 yo puedo hacer vacunar a mi paciente con más tranquilidad. En la infección por meningococo, el rash cutáneo que se presenta, ¿cuánto tiempo dura?
Eso depende, porque cuando hemos visto los pacientes con meningococo y virales cutáneos se mueren al toque, o se mueren a los 2 días. Entonces, teóricamente, si el paciente, bueno, está tratado y se maneja y sobrevive, ese RAS debe estar, pues, por lo menos unos 10 días desde que empieza a que termina, porque se forman, acuérdate que son embolitos que van hacia los vasos periféricos, hacia afuera, entonces se va a poner costo y va a demorar en desaparecer. ¿Qué targa se maneja en anemia? Bueno, hay que evitar el uso de sidobudina. Si lo está usando, empezaríamos con abacavir actualmente. Antes se usaba eh, estabudina porque es lo mismo que la idanosina, son lo mismo, solo que uno causa anemia y el otro puede causar neuropatía periférica. Actualmente, el paciente con anemia empezamos abacavir, lamivudina y efavirenz. Si la posibilidad de que use atripla, que es efavirenz, emtricitabina y tenofovir, puede comprarlo, sería ideal que también lo utilice. El ministerio ya está por aquí, lo sé que ya lo vamos a tener también nosotros en el ministerio, y la respuesta ahí sería atripla, efavirenz, emtricitabina y tenofovir. En una tiene ganglionar, ¿cómo es la evolución con tratamiento de medicamentos antituberculosos? En teoría debe ser buena, debe ir bajando los ganglios. En el siguiente mes ya los ganglios no deberían estar, o están más chiquitos. La contagiosidad es bastante baja. Recuerden ustedes que en 14 días con el tratamiento anti-TB hemos matado al 90% de la población de micobacterias. Y el resto es para poder matar a las micobacterias que pueden ir paseándose y que todavía no hemos podido capturar. Profilaxis en meningococo. Ahí hay dos respuestas. Lo clásico es la rifampicina, ¿no? Las 2 tabletas de rifampicina por 3 días. Y lo más práctico es usar ciprofloxacina de 500, una sola dosis, para gente que ha estado en contacto, que lo ha tocado, que ha estado cercanamente a este paciente. El meningococo está pues en vía respiratoria. A veces cuando el paciente fallece por meningococo, hasta el vigilante que lo vio pasado de lejos quiere profilaxis, es quien estuvo en contacto. Vacunas contraindicadas en VIH, todas de vacunas de virus atenuados, pero siempre y cuando haya que ver, por ejemplo, fiebre amarilla está contraindicada, rabia estaría entre comillas contraindicada. Entonces hay que ver el riesgo-beneficio en ese momento. ¿Cuál es la más mortal? ¿La meningitis por neumococo o meningococo? ¿Cuál de ambos es más frecuente para MEC? Para MEC más frecuente siempre es neumococo, de lejos. Y la más mortal, meningococo es más agresiva. Meningococo es más agresiva, yo diría que es más mortal que la de neumococo. Me despido. Bueno chicos, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en la primera sesión de infectología. Ya nos estamos viendo en la segunda sesión. Muchas gracias. Buenas noches.